Nunca pensó que volvería a sentir algo en su corazón. Tras perder a su esposo, Sofía vivía atrapada en una rutina de lujo y soledad, rodeada de recuerdos que la hacían sonreír y llorar al mismo tiempo. Cada mañana, al despertar en su mansión vacía, el eco de su risa perdida resonaba más fuerte que cualquier motor en la entrada de su hogar. Fue entonces cuando apareció él, Javier, su nuevo chofer. No era un hombre de palabras innecesarias ni gestos ostentosos. Su presencia silenciosa y su mirada firme despertaron algo en Sofía que creía muerto para siempre. Cada viaje corto hacia el supermercado o al centro comercial se convirtió en una tortura dulce, porque sus ojos negros parecían leer los secretos más profundos de su alma. Lo que comenzó como simples conversaciones cordiales en el asiento delantero del automóvil, pronto se transformó en risas compartidas y miradas robadas. Sofía descubrió que podía ser ella misma con Javier, sin máscaras ni protocolos. Por primera vez en meses, sentía una chispa que la hacía vibrar, un calor que no provenía de la chimenea de su sala de estar, sino de la cercanía de aquel hombre que ahora movía su mundo. La sociedad y su propia culpa amenazaban con detenerla. ¿Cómo podría una viuda de alta sociedad permitirse enamorarse de su empleado? Cada gesto, cada roce accidental de manos se volvía un dilema moral que la mantenía despierta por la noche. Pero el corazón, caprichoso y rebelde, no escuchaba razones. Una noche de lluvia intensa, mientras regresaban de un evento familiar, sus manos se rozaron accidentalmente. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Ese instante reveló lo que ambos temían admitir. El amor no tiene clases, no entiende de reglas ni de expectativas sociales. Y en aquel pequeño automóvil, bajo la lluvia que golpeaba el parabrisas, sus destinos cambiaron para siempre. Sofía nunca imaginó que su vida podría cambiar tan abruptamente. La muerte de su esposo había dejado un vacío inmenso, un hueco silencioso que ni las fiestas, ni los viajes de lujo, ni los regalos caros podían llenar. Sus días eran monótonos, marcados por la rutina de los criados, las llamadas de familiares interesados y las interminables reuniones sociales que le recordaban constantemente lo que había perdido. Fue entonces cuando Javier apareció en su vida. Contratado como chofer para llevarla a sus compromisos diarios, él parecía ser solo otro empleado más, pero había algo en su forma de mirar el mundo que despertó la curiosidad de Sofía. No era un hombre ostentoso, ni buscaba llamar la atención. Su elegancia estaba en la sencillez, en la manera de tratar a las personas con respeto, incluso a quienes normalmente eran ignorados. A diferencia de otros, Javier no la trataba con lástima ni con admiración exagerada. Él escuchaba, y eso era suficiente para que Sofía empezara a sentirse viva otra vez. Las conversaciones breves en el automóvil, que al principio parecían triviales, se convirtieron en momentos esperados del día. Ella reía con facilidad, se permitía hablar de sus recuerdos y miedos, y notaba cómo él la escuchaba con atención, con un interés genuino que nunca había sentido antes. Cada encuentro estaba cargado de tensión invisible. Sofía sabía que la sociedad no perdonaría fácilmente un amor entre una mujer de su posición y su chofer, y aún más, que su propio corazón se debatía entre la razón y el deseo. Cada gesto, cada sonrisa compartida, parecía intensificar esa atracción prohibida, y con ella, un sentimiento de culpa y excitación que nunca antes había experimentado. Pero en medio de la culpa y la incertidumbre, Sofía comenzó a comprender algo esencial. La vida no se detiene para los que aman. A veces el corazón encuentra su camino de las formas más inesperadas. Y mientras el automóvil avanzaba por las calles de la ciudad con Javier al volante y la lluvia golpeando suavemente el parabrisas, Sofía entendió que estaba a punto de vivir una historia que cambiaría todo lo que creía sobre el amor, la pérdida y la segunda oportunidad que la vida le ofrecía. Sofía bajó del automóvil y sintió el frío de la mañana atravesar su abrigo de seda. La mansión estaba silenciosa, como si también ella esperara con ansias lo que iba a suceder ese día. Javier cerró la puerta del coche con cuidado y la miró brevemente antes de girar hacia la entrada principal. Había algo en su forma de moverse, firme pero tranquilo,
que hacía que Sofía sintiera un cosquilleo en el pecho cada vez que lo veía. Durante el desayuno los sirvientes hablaban con normalidad, pero Sofía apenas podía concentrarse. Su mente volvía constantemente a Javier y a la sensación de calma que provocaba su presencia. Cada palabra suya parecía más que un simple comentario. Tenía un tono que, sin proponérselo, la hacía sentirse comprendida. Sofía no entendía cómo un hombre tan sencillo podía tener un efecto tan profundo en ella. Esa mañana, Javier le pidió que le explicara la ruta hacia una reunión de negocios. Lo hizo con naturalidad, sin ningún aire de superioridad ni de servilismo. Mientras le hablaba, Sofía notó cómo sus manos se movían con seguridad sobre el volante imaginario, cómo su voz mantenía un ritmo pausado y calmante. Por primera vez, ella deseó no solo llegar a su destino, sino quedarse atrapada en ese instante interminable de cercanía. Durante el viaje, una conversación sobre libros y música emergió de manera inesperada. Sofía descubrió que compartían gustos similares, que ambos amaban la poesía y los atardeceres en lugares tranquilos. Esa conexión la sorprendió. No se trataba solo de atracción física o de compasión, sino de algo más profundo, casi espiritual. Sentía que Javier podía ver partes de ella que nadie más había notado jamás. Al llegar a la reunión, Javier la acompañó hasta la entrada, pero Sofía se detuvo antes de bajar del coche. «Gracias por todo», dijo con una voz ligeramente temblorosa. Javier le sonrió y respondió: «Siempre es un placer, señorita Sofía». Ese simple intercambio cargado de tensión silenciosa hizo que ambos sintieran que algo estaba cambiando entre ellos, algo que ninguno de los dos podía controlar. Durante las siguientes semanas, sus encuentros se volvieron más frecuentes y más íntimos. Cada pequeño gesto, una sonrisa, un asiento compartido en el automóvil, un comentario sobre el clima, parecía tener un significado secreto. Sofía se sorprendía a sí misma esperando con ansias cada momento junto a él, y Javier también mostraba señales sutiles de interés, aunque trataba de mantener la distancia profesional. Una tarde, mientras regresaban de un paseo por el parque, comenzó a llover inesperadamente. Sofía se asustó al ver cómo el cielo se oscurecía y los primeros rayos de tormenta aparecían, pero Javier simplemente sonrió y puso el techo corredizo del coche en posición segura. Ella se dio cuenta de que confiaba en él de manera instintiva, algo que no había sentido con nadie desde la muerte de su esposo. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y el motor del coche parecía un murmullo constante. Sofía miró a Javier, quien, concentrado en la carretera, no dejaba de sonreír ligeramente. Fue entonces cuando sus manos se rozaron accidentalmente al pasar un documento que necesitaban para la ruta. Ese contacto breve, casi imperceptible, hizo que ambos contuvieran la respiración. Sofía sintió cómo su corazón latía más rápido y una sensación cálida recorrió su cuerpo. Ese instante fue un despertar. Sofía comprendió que ya no podía ignorar lo que sentía, que el amor podía surgir incluso en circunstancias inesperadas y prohibidas. Por primera vez en meses, no pensó en la sociedad ni en la culpa. Solo pensó en Javier, en la seguridad y la intensidad de estar cerca de él. Era un riesgo, pero uno que parecía valer cada segundo de su felicidad. Cuando llegaron a la mansión, ambos permanecieron un momento en silencio antes de separarse. Sofía bajó del coche y vio a Javier mirarla mientras ella caminaba hacia la puerta principal. Algo había cambiado en ellos, un hilo invisible que los unía y que ninguno podía romper. Esa noche, Sofía soñó con él, con su sonrisa y su mirada penetrante, sabiendo que su vida estaba a punto de transformarse de manera irreversible. Los días pasaban y Sofía se encontraba pensando en Javier más de lo que podía admitir. Cada encuentro en el automóvil se había convertido en un pequeño ritual, una sonrisa compartida, una conversación que parecía trivial, pero que llenaba su corazón de una calidez que no sentía desde hacía años. Sin embargo, la culpa la acechaba. ¿Cómo podía enamorarse de su chófer mientras todavía llevaba luto por su esposo? Javier también sentía la atracción, pero se mantenía firme en su rol de empleado. No podía permitirse cruzar los límites que la sociedad imponía. Sin embargo,
Cada gesto, cada mirada furtiva, traicionaba su autocontrol. Durante las horas de trabajo, su mente viajaba constantemente a los momentos en que estaban a solas, recordando la sensación de la lluvia en sus manos, el roce accidental que los había dejado sin aliento. Una tarde, mientras regresaban de un evento social, la ciudad estaba cubierta por una neblina ligera que hacía que todo pareciera irreal. Sofía observaba la silueta de Javier mientras manejaba, y no pudo evitar notar la concentración y la delicadeza con la que tocaba el volante. Su corazón latía con fuerza, y la sensación de vulnerabilidad mezclada con deseo la hizo darse cuenta de lo frágil que era su autocontrol. Durante el trayecto, comenzaron a hablar de sus sueños y miedos más profundos. Javier confesó que siempre había admirado a personas fuertes, que apreciaba la sinceridad y la transparencia por encima de todo. Sofía, por su parte, se abrió como nunca antes, revelando el dolor que había sentido por la pérdida de su esposo y cómo temía volver a amar. La conversación creó un vínculo invisible, un lazo que los acercaba sin necesidad de tocarse. Sin embargo, la tensión era palpable. Cada vez que Javier se inclinaba para alcanzar un documento o ajustaba el espejo retrovisor, Sofía sentía un escalofrío recorrer su cuerpo. Era peligroso y excitante al mismo tiempo. El automóvil se convirtió en un espacio prohibido donde podían permitirse sentir, pero donde también la realidad los recordaba que sus roles sociales eran diferentes. Una noche, después de una cena familiar, Javier la acompañó a casa. Sofía no podía evitar mirar sus manos y sentir el deseo de tocarlas, de sentir la calidez de su piel. Pero se contuvo. La culpa, la imagen de su difunto esposo y el temor a los chismes la mantenían alejada de cruzar la línea. Sin embargo, algo en su interior le decía que ya no podía ignorar lo que sentía. Esa noche, mientras la lluvia caía suavemente sobre la ciudad, Sofía se encontró frente al ventanal, pensando en Javier. Cada recuerdo del día, cada conversación y cada gesto se mezclaban con el deseo de acercarse más. Sentía que su corazón estaba dividido entre la razón y el deseo, y que cada instante junto a él solo intensificaba el conflicto interno. Al día siguiente, Javier le entregó un sobre con documentos importantes. Al recibirlo, sus dedos se rozaron accidentalmente. Este simple contacto fue suficiente para que ambos contuvieran la respiración, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, solo miradas cargadas de significado y emociones que no podían expresarse con palabras. Sofía comprendió que estaba atrapada entre lo que debía hacer y lo que deseaba. La vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, un amor inesperado y prohibido. Y aunque sabía que cada paso que diera junto a Javier era arriesgado, también comprendió que el corazón no entiende de reglas, ni de estatus social ni de culpa. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia y la luz tenue de las farolas se reflejaba en los cristales, Sofía tomó una decisión silenciosa. No podía negar lo que sentía. Aunque el camino sería difícil, aunque los rumores y la sociedad los juzgaran, su corazón ya había elegido. Y en lo más profundo de su ser, sabía que Javier también lo había hecho. La relación entre Sofía y Javier había alcanzado un punto crítico. Cada encuentro se volvía más íntimo, aunque ambos se esforzaban por mantener las apariencias. Sofía sentía que cada mirada, cada roce accidental, llevaba consigo un mensaje silencioso. El deseo estaba ahí, innegable, pero la sociedad podía destruirlo en un instante. Una tarde, mientras Javier esperaba fuera de la mansión para llevarla a una cita de negocios, Sofía recibió la visita de su hermana menor, Isabel. Isabel había notado cambios en Sofía, su ánimo más ligero, sus risas frecuentes y la atención especial que prestaba al chofer. Con un tono curioso, preguntó indirectamente sobre Javier, sin imaginar cuánto impacto tendrían sus palabras. Sofía se sintió atrapada. Quiso ocultar la intensidad de su relación, pero era imposible negar el afecto evidente. Cada palabra de Isabel se sentía como un recordatorio de que su amor era prohibido y que cualquier paso en falso podría arruinar no solo su reputación,
sino también la estabilidad emocional de ambos. Javier, consciente del peligro, decidió mantener aún más distancia. Durante los días siguientes, su trato con Sofía se volvió más formal, con gestos medidos y palabras cuidadosas. Sin embargo, cada momento compartido seguía cargado de tensión. Miradas robadas, sonrisas furtivas y silencios que hablaban más que cualquier conversación. Una noche, después de una gala social, un comentario malintencionado de un invitado provocó un rumor sobre Sofía y su chofer. La sociedad parecía lista para juzgar y la presión comenzó a aumentar. Sofía sintió miedo y rabia. ¿Cómo podía el amor ser considerado un escándalo solo por diferencias sociales? Su corazón estaba dividido entre el deseo de estar con Javier y la obligación de protegerlo de un mundo que no comprendía su relación. Javier la consoló en privado. En la penumbra del automóvil, mientras la ciudad brillaba con luces lejanas, le tomó la mano con firmeza. «No importa lo que digan, lo que sentimos es real», susurró. Sofía sintió que sus temores se desvanecían, aunque sabía que no podrían ignorar la opinión pública por mucho tiempo. Al día siguiente, Sofía decidió enfrentar la situación de manera discreta. Comenzó a planear encuentros secretos, lugares donde nadie los conociera y donde pudieran expresarse sin miedo. Cada cita clandestina estaba cargada de emoción, pero también de ansiedad. La posibilidad de ser descubiertos estaba siempre presente. Durante uno de esos encuentros, mientras caminaban por un jardín apartado, Javier confesó algo que cambió todo. Había estado guardando un secreto sobre su pasado. Sofía lo miró con atención, temerosa de lo que podría revelarle. Javier tomó aire y con voz firme comenzó a contarle sobre su familia, sus sueños y los obstáculos que había enfrentado para llegar a donde estaba. Sofía comprendió que el amor verdadero requería honestidad y que su vínculo se fortalecía con cada confidencia compartida. Esa noche, después de regresar a la mansión, Sofía se sentó frente a su ventana y pensó en todo lo que había sucedido. La emoción de estar enamorada se mezclaba con el miedo de perderlo todo. Sin embargo, también comprendió algo crucial. El amor no se mide por la posición social ni por las expectativas de otros. Lo que sentía por Javier era real y profundo, y eso era lo único que importaba. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Sofía tomó una decisión silenciosa: enfrentar cualquier obstáculo por su amor. Sabía que el camino sería difícil, que habría críticas y obstáculos, pero también sabía que no podía vivir otra vez con arrepentimientos. Su corazón había elegido y estaba dispuesta a luchar por lo que sentía, sin importar las consecuencias. Sofía despertó con el corazón acelerado. La noticia que había recibido la noche anterior seguía resonando en su mente. Su hermana Isabel había contado rumores sobre ella y Javier a su madre y a otros familiares. La posibilidad de un escándalo social se acercaba rápidamente, y Sofía se sintió atrapada entre su amor y las expectativas de su familia. Javier llegó puntual como siempre, pero notó la tensión en su mirada. Sin palabras comprendió que algo había cambiado. Mientras la llevaba en el automóvil, intentó romper el silencio con comentarios ligeros, pero cada sonrisa parecía más forzada que la anterior. Sofía apenas podía concentrarse en la carretera, pensando en cómo enfrentar las críticas que ya comenzaban a circular. Al llegar a la mansión, Sofía recibió un mensaje que confirmaba sus peores temores. Algunos amigos de la alta sociedad habían empezado a murmurar sobre su relación con Javier. La presión externa era enorme y cada conversación parecía tener un doble significado. Sofía sintió que su mundo estaba a punto de desmoronarse y por primera vez dudó de si su amor podría sobrevivir. Javier, al notar su preocupación, tomó su mano con delicadeza. «No importa lo que digan», le aseguró. «Nuestro amor es más fuerte que los rumores». Sofía quería creerle, pero la duda y el miedo seguían presentes. Sabía que no sería fácil desafiar las normas sociales y que cada paso hacia la felicidad estaba cargado de riesgo. Una tarde, mientras caminaban por un parque apartado para escapar de las miradas curiosas, Javier confesó sus propios temores.
No quiero que sufras por mí, dijo. Sofía lo miró a los ojos, comprendiendo que ambos estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Ese momento selló un pacto silencioso. Lucharían juntos, sin importar las consecuencias, por la oportunidad de estar juntos. Sin embargo, no todos compartían su visión. Isabel, con buenas intenciones, pero mal informada, confrontó a Sofía directamente. «No puedes dejar que esto destruya tu reputación», dijo con voz firme. Sofía respondió con calma. «No es la reputación lo que importa, sino lo que siento por Javier. Y nadie puede decidir por mí a quién amar». Fue la primera vez que se atrevió a desafiar abiertamente a su familia por su amor. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, Sofía y Javier compartieron un momento de intimidad en la biblioteca de la mansión. La tensión, la pasión y el miedo se mezclaban, y cada caricia parecía desafiar al mundo que los separaba. Sofía comprendió que, aunque las pruebas eran muchas, la fuerza de sus sentimientos por Javier superaba cualquier obstáculo. La tormenta social que se avecinaba no disminuía su determinación. Cada gesto, cada mirada y cada palabra compartida fortalecían su vínculo. Sofía comprendió que el amor verdadero no es fácil y que los desafíos son inevitables, pero también necesarios para valorar lo que se tiene. Mientras observaban juntos la lluvia caer sobre los jardines de la mansión, Sofía sintió una mezcla de miedo y esperanza. Cada gota parecía simbolizar los obstáculos que enfrentarían, pero también la oportunidad de empezar de nuevo. Javier la abrazó con firmeza, transmitiéndole seguridad y confianza en medio del caos. Esa noche, Sofía se durmió con una decisión clara: luchar por su amor sin importar lo que dijeran los demás. Sabía que los próximos días serían decisivos, que enfrentarían críticas y pruebas, pero también sabía que la recompensa valdría cada sacrificio. Su corazón había elegido y no habría vuelta atrás. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Los rumores sobre Sofía y Javier se habían intensificado y algunos familiares y amigos empezaron a mirar con desaprobación cada gesto de ella. Sofía sentía que estaba en una encrucijada: dejarse llevar por el miedo o luchar por el amor que había encontrado. Cada decisión parecía pesar toneladas, pero su corazón no tenía dudas. Javier, por su parte, sabía que debía protegerla. Cada vez que la llevaba en el automóvil, se aseguraba de que nadie pudiera interferir. Sus manos se rozaban discretamente y cada mirada compartida era un recordatorio silencioso de lo que ambos sentían. Era un amor prohibido, pero también innegable y puro. Una tarde, Isabel volvió a confrontarla, esta vez con una advertencia más directa. «Sofía, no puedes desafiar a todos. Esto terminará mal», dijo. Sofía la miró fijamente y respondió: «Isabel, no puedo vivir mi vida según el miedo de los demás. Mi felicidad está aquí junto a Javier y no permitiré que nadie lo cambie». Fue la primera vez que su voz sonó firme y definitiva, como un reflejo de su determinación interna. Los encuentros clandestinos continuaron. Cada paseo, cada conversación y cada caricia se volvieron más intensos. Sofía y Javier comenzaron a planear un futuro juntos, aunque incierto, conscientes de que los obstáculos sociales serían constantes. Sin embargo, la fuerza de su amor les daba coraje para desafiar cualquier adversidad. Una noche, mientras caminaban bajo la lluvia, Sofía se detuvo y lo miró a los ojos. «No me importa el qué dirán», susurró. «Quiero estar contigo, sin importar nada más». Javier la abrazó con fuerza, sintiendo que todas las dificultades valían la pena. La lluvia se mezclaba con sus lágrimas de emoción, y en ese instante, todo el mundo exterior desapareció. La sociedad y la familia podían juzgar, pero ellos habían encontrado algo más profundo: un amor que no entiende de clases, riqueza o expectativas. Cada beso robado, cada caricia y cada palabra susurrada reforzaban su vínculo, demostrando que los sentimientos verdaderos siempre encuentran su camino. Finalmente, Sofía tomó una decisión audaz. Reunió a su familia y con voz firme declaró su amor por Javier.
Contó cómo había encontrado en él no solo un compañero, sino un hombre que la entendía y la hacía sentir viva otra vez. Sus palabras resonaron con sinceridad y fuerza, dejando claro que su felicidad era más importante que la opinión ajena. Javier a su lado tomó su mano y sonrió. La tensión desapareció y aunque algunos familiares se mostraron sorprendidos o reticentes, la determinación de Sofía y la humildad de Javier demostraron que su amor era verdadero e irrompible. La aceptación tardó en llegar, pero el respeto y la comprensión comenzaron a abrirse camino. Con el tiempo, los murmullos se apagaron y la pareja logró encontrar un equilibrio entre su vida social y su relación. Sofía y Javier aprendieron que el amor verdadero requiere coraje, paciencia y honestidad, y que ningún obstáculo externo puede derrotar a quienes están dispuestos a luchar por él. Mientras caminaban juntos por el jardín de la mansión, tomados de la mano y bajo el cielo estrellado, Sofía comprendió que había encontrado la felicidad que creía imposible. El dolor del pasado se desvanecía, reemplazado por la certeza de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino. Javier la miró y en sus ojos Sofía vio la promesa de un futuro lleno de pasión, respeto y ternura. Habían vencido los obstáculos y finalmente podían amar sin miedo. Sofía y Javier finalmente encontraron la paz que tanto habían buscado. Tras enfrentar rumores, prejuicios y miedos internos, descubrieron que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Cada gesto, cada mirada y cada caricia se convirtieron en símbolos de un vínculo inquebrantable. La mansión, antes silenciosa y vacía, ahora estaba llena de risas compartidas y de conversaciones que no necesitaban palabras. Sofía comprendió que el verdadero amor no tiene reglas ni clases sociales. Es un sentimiento puro que transforma la vida y da sentido incluso a los días más grises. Javier, con su presencia constante y su cariño sincero, se convirtió en la fuerza que mantenía a Sofía segura y feliz. Juntos, aprendieron que la vida puede ofrecer segundas oportunidades y que el amor auténtico siempre encuentra su camino, incluso en las circunstancias más inesperadas. Y así, bajo el cielo estrellado, tomados de la mano y sin miedo al qué dirán, Sofía y Javier caminaron hacia un futuro lleno de esperanza, pasión y ternura. Porque cuando el corazón elige, no hay barreras que puedan separarlo. Si te conmovió esta historia de amor imposible pero verdadero, dale like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Suscríbete para no perderte más historias que te harán soñar y creer en el poder del amor.